vamos a ver un ejemplo un poco más complejo con el bucle while. Y de paso pues vamos a repasar de nuevo lo que serían los organigramas que nos van a servir para diseñar los programas, ¿vale? Por lo menos por ahora, mientras que somos noveles. Bien, lo vamos a hacer mediante una aplicación que es un juego que se llama Adivina el número. El juego consiste en que el ordenador va a generar un número aleatorio, por supuesto no nos lo va a enseñar, y ahora nos va a hacer preguntas, nos va a preguntar que introduzcamos un número y nosotros lo tenemos que acertar. Si el número que introducimos pues es mayor que el número que se pensó el ordenador, pues nos va a decir que es más alto, y si el número es menor, pues nos va a decir que es más bajo, para ir dándonos pistas y así podamos pues acertarlo. ¿De acuerdo? Resumo. El programa que el ordenador se piensa un número y haciéndonos preguntas, introduciendo nosotros números, nos va diciendo si es mayor o menor hasta que acertemos. Bien, ¿cómo vamos a plantear el programa? Pues para eso vamos a utilizar también un organigrama, como hemos hecho en ejemplos anteriores. Bien, empezamos con el círculo inicial que se llama Adivine, ¿vale? Que es el nombre del programa. Y ahora vamos a pensar qué cosas tenemos que hacer. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer pues va a ser generar un número aleatorio, el número que se piensa el ordenador. Un número aleatorio entre 1 y 100. Una vez que lo hemos generado, pues ahora le vamos a pedir al usuario que introduzca un número, ¿vale? Si el número falla, si resulta que ha fallado, pues entonces voy a preguntar si el número es mayor, ¿vale?, que el que me he pensado. Si resulta que el número es mayor, pues voy a decir que el número es demasiado alto, y si no es mayor es porque es menor. Igual no puede ser ya que ha fallado, ¿vale? Pues si no, pues le vamos a mostrar el mensaje de que el número es muy bajo. Le vamos a pedir de nuevo el número y de nuevo nos vamos a ir a la pregunta de si falla o no falla. Vamos a comprobar si ha fallado o no ha fallado. Si os fijáis, esto, mientras vaya fallando el usuario, esto se va a ir repitiendo una y otra vez. En el momento que acierte, nos vamos a salir por aquí y vamos a mostrar pues un mensaje de enhorabuena. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, aquí comentar dos cosas. Lo primero es que en rojo tenemos la estructura típica de un bucle while, ¿vale? La estructura típica lo comenté antes. Tenemos una inicialización antes de estar en el bucle, una actualización, ¿vale?, de aquellas variables que forman parte del predicado, al final del bloque de instrucciones que nosotros repetimos, al final del bucle, y un predicado que nos va a controlar si el hecho de si queremos repetir los conjuntos de instrucciones o queremos salir del bucle, ¿vale? Si os fijáis, la misma caja que tenemos aquí la tenemos aquí abajo, ¿vale? Por repetir caja, esto no va a restar eficiencia, sino que al contrario, esto va a hacer, si nos acostumbramos a programar así, va a hacer que tengamos bucles más seguros y que no se vaya a ciclar. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, una vez que ya tenemos el organigrama hecho, es ver cuáles son las variables que vamos a necesitar. Entonces repasamos de nuevo las cajas y tenemos que en la caja de generar números pues necesitamos una variable que va a ser n oculto, es decir, número oculto, que va a ser la variable que va a guardar el dato, el número que va a pensar el ordenador. Luego vamos a pedir números. La petición de números necesito dos variables. Una, la variable el número candidato o el número que introduce el usuario, y una variable o un objeto de la clase scanner que nos permita hacer la lectura del teclado, el TextInt, ¿vale? Lectura de enteros del teclado. Bien, ahora vamos con los predicados que vienen dentro de los rombos. ¿Cómo construimos el predicado de falla? ¿Vale? ¿Qué es para nosotros fallar? Fallar para nosotros es
que el número candidato sea distinto que el número oculto. Acierta cuando el número que introduce el usuario coincide con el que se pensó el ordenador. Eso es el acierto, lo contrario es el fallo. ¿Vale? Pues bueno, ponemos aquí el predicado. Ya tenemos este predicado. Siguiente predicado. Cuando el número que introduce el usuario es mayor que el que se pensó el ordenador. Pues cuando el número candidato es mayor que el número oculto. ¿Vale? Ponemos aquí el predicado. Y ya bueno, en el resto de las cajas, pues son esta es igual que esta, necesitamos número candidato y text in, y en las demás, pues bueno, no necesitamos variables. Bien, pues una vez que ya sé las variables y cómo es el flujo, cómo va el flujo de ejecución de instrucciones del programa, pues ya nos podemos atrever a escribir el código Java. Lo primero que vamos a hacer va a ser declarar las variables. Repasamos las variables que tenemos, en este caso tenemos tres: la entrada de teclado, el número candidato y el número oculto. La entrada de teclado lo hacemos mediante scanner text-in igual a new scanner system-in, como solíamos hacer habitualmente. Declaramos el número candidato como entero y luego declaramos el número oculto como entero y lo inicializamos con un valor aleatorio entre 1 y 100. ¿Cómo generamos ese valor aleatorio? Pues lo hacemos con math random. Si nos acordamos, math random me devuelve un valor con decimales comprendido entre 0 y algo que se acerca mucho a 1, pero no es 1. Si yo esto lo multiplico por 100, voy a tener un número con decimales que está comprendido entre 0 y algo que se aproxime mucho a 100, pero no llega a ser 100, ya que 100 por 1 es 100, ¿vale? Si yo cojo la parte entera de este número, de este valor, pues voy a tener un número entero comprendido entre el 0 y el 99. ¿Por qué? Porque al 100 nunca vamos a llegar. Vamos a llegar hasta el 99,9999. Si nosotros cogemos la parte entera mediante un casting, lo que hacemos es truncar, cogemos el 99. ¿Vale? Pues tenemos un valor entre 0 y 99. Pero yo quiero entre 1 y 100. Pues no pasa nada, le sumamos 1. Si a todo este resultado le sumo 1, en vez de tener un número comprendido entre el 0 y el 99, vamos a tener un número comprendido entre el 1 y el 100. Bien, a continuación vamos a pedir al usuario que introduzca un número, le tenemos que decir entre 1 y 100, para que no se vuelva loco metiendo números 500, 700, 800, etc. ¿Vale? Le informamos del rango de valores que tiene que introducir el usuario. Y a continuación hacemos la lectura del usuario, ¿vale? Y ahora entramos en la parte que veis en el diagrama que se repite, la parte que está en rojo, ¿vale? Pues entonces ponemos mientras que el número candidato sea distinto al número oculto, ya que acordamos con que este iba a ser el predicado, ¿vale? Mientras que esto ocurra, pues voy a repetir pues todas estas instrucciones. ¿Vale? ¿Cuáles son las instrucciones? Pues esto, que no es más que una condicional, como vimos en el punto anterior. La condicional, ¿cuál es? Es mayor. ¿Cómo se ponía eso en forma de predicado? ¿Es número candidato mayor que el número oculto? Si el número de candidato es mayor que el número oculto, pues voy a mostrar por pantalla que el número es muy alto. Si no es que es menor. ¿Por qué? Porque si fuera igual, pues hubiéramos acertado y no estaríamos aquí, en este punto del programa. Pues si no, pues muestro que el número es muy bajo. Y ahora a continuación vuelvo a pedir el número. Introduzco un número entre 1 y 100, por si se hubiera borrado el mensaje principal, y de nuevo hago una lectura de teclado. ¿De acuerdo? Hago la lectura de teclado y a continuación ya en el while, pues me va a comparar si el número candidato, pues, coincide con el número oculto o no. En el caso de coincidir, pues esto va a ser falso, nos vamos a salir del bucle y vamos a mostrar el mensaje de acertaste, ¿vale? El mensaje de victoria, ¿vale? Bien, pues este sería otro ejemplo pero con bucle while. Hago hincapié en lo que serían las tabulaciones. Fijarse que cada vez que yo defino un bloque de instrucciones con llave, realizo una tabulación, ¿vale?
Fijarse que aquí hay una tabulación. Si dentro del bloque de instrucciones defino otro bloque de instrucciones, como en el caso del if, pues yo tengo que realizar dos tabulaciones, ¿vale? Para saber exactamente, esto se hace para saber exactamente cada instrucción dentro de qué bloque de instrucciones se encuentra. Hago hincapié en esto porque si nosotros no ponemos las tabulaciones, pues nos deja compilar. Pero claro, el pobrecito que tenga que entender nuestro programa, luego, pues ese se la va a ver y se la va a desear, ¿vale? Tenemos que ser ordenados a la hora de programar. Existe lenguaje como Python, ¿vale? Que permite, que hace que sea obligatoria esta tabulación, ¿vale? Los bloques de instrucciones lo detecta por la tabulación. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a hacer un programa que nos calcule la tabla de multiplicar de un número. El programa nos va a pedir un número por teclado, va a validar que el número esté comprendido entre 1 y 10, es decir, que este programa va a servir para las tablas de multiplicar desde el 1 hasta el 10 y nos va a mostrar la tabla, bueno, pues en un formato elegante. Bien, lo primero que vamos a hacer, pues, el organigrama. En el organigrama, pues nosotros ponemos el nombre del programa, tabla de multiplicar, y lo primero que voy a hacer es pedir un número, ¿vale? Y ahora para validarlo lo voy a hacer mediante una estructura do while. ¿Cómo es el equivalente de la estructura do while en el organigrama? Pues bueno, pues ponemos un rombo de decisión, ponemos una condición y si no se cumple, pues volvemos a pedir el número. Así de fácil. Es más fácil que la while, que si os acordáis del ejemplo anterior, las líneas en rojo eran las que conformaban la estructura while. Aquí solamente estaría formado por un cuadrado con una flecha refractiva. Bien, a continuación, si el número es correcto, pues vamos a utilizar una estructura for. La estructura for tiene su propia simbología dentro del diagrama, el organigrama, ¿vale? La estructura for se representa por un trapecio, bueno, por dos trapecios, mejor dicho. Un trapecio estrechándose hacia abajo y al final del bucle for un trapecio estrechándose hacia arriba, ¿vale? Dentro del trapecio, pues tengo que indicar el rango de datos para los que queremos nosotros que repitamos el rango de datos para el cual se va a repetir pues las cajitas que pongamos aquí en medio de los dos trapecios, ¿vale? Tenemos que poner i desde 1 hasta 10, ponemos el rango así, ¿vale? Son los números de los cuales queremos que vaya. A continuación ponemos una caja que va a ser nuestra multiplicación y en el último trapecio ponemos siguiente i. La i tome el valor siguiente que le corresponda, ¿vale? Siempre se supone que lo que hacemos es incrementarlo de 1 en 1, que la variable i se va a incrementar de 1 en 1, se va incrementando de 1 en 1. Si se tuviera que incrementar de 2 en 2, de 3 en 3, pues lo indicaríamos aquí, poniendo la palabra paso 1 o paso 2, así sucesivamente. Bien, vamos a hacer recuento de variables. Para pedir un número necesitamos pues el controlador de teclado, TECIN, y una variable que va a ser la tabla. La tabla que nosotros vamos a realizar. Esto también está mal. Ahora, en la condición de está entre 1 y 10, pues eso se va a traducir al siguiente predicado. Si tabla es menor que 1 o tabla es mayor que 10, entonces tenemos que pedir de nuevo el número. Lo tenemos que hacer así. Si tabla es menor que 1 o tabla mayor que 10, tenemos que pedir el número, ¿vale? Si está entre 1 y 10, entonces vamos con el bucle for. Aquí, bueno,
no tenemos que analizar nada y mostrar multiplicación tenemos que mostrar la variable n, la variable i, bueno, que forma parte del bucle, y necesitamos una variable mul que lleve pues la cuenta de la multiplicación en cuestión. Bien, empezamos a hacer el programa, declaramos las variables. Aquí en total tenemos 3 variables: tabla, tekin, mul, que es tabla, ¿vale? Declaramos las 3 variables: scanner tekin igual a new scanner system in, entero, tabla y mult, ¿vale? La variable multiplicación la tenemos que inicializar a 0 para que no nos dé problemas, ya que la vamos a utilizar pues dentro de estructuras repetitivas. Cuando hagamos esto, pues la tenemos que inicializar a 0. Y ahora utilizamos la estructura do while para hacer la comprobación de datos de entrada. Mostramos el mensaje introduzca tabla del 1 al 10, hacemos la lectura por teclado y mientras que tabla sea menor que 1 o tabla sea mayor que 10, vamos a ir repitiendo. Fijaros que con la estructura do while nos aseguramos la ejecución de estas instrucciones al menos la primera vez, ¿vale? Si la primera vez la introduce bien, pues no hay repetición, pasamos ya al bucle for. Si no, pues volvemos a repetir. Ahora, el bucle for lo tenemos que construir así, de la forma con la cual lo configuramos aquí, en el trapecio del organigrama. I igual a 1 hasta 10, ¿cómo le damos valores de igual a 1 hasta 10? Pues para ello tenemos que inicializar una variable entera i igual a 1, y viene de índice, ¿vale? Mientras que i sea menor o igual que 10. De esta manera yo estoy diciendo que la i va a ir desde 1 hasta 10. Y luego el incremento, pues se lo pongo, lo incremento en 1, i más. Si aquí hubiera puesto paso 2, aquí tendría que haber puesto i más igual a 2, ¿vale? En la forma de traducir del organigrama a código Java. Y ahora, la casilla de muestra multiplicación, pues implicaría, bueno, calcular primero la multiplicación a mostrar, que sería la tabla introducida arriba por i. La i en este bloque de instrucciones repetitivas, en cada iteración se va incrementando. La primera vez vale 1, la segunda vale 2, la tercera vale 3, así hasta 10, ¿vale? Y ya por último, la muestro por pantalla. System out printf, aquí utilizo el printf para imprimirlo formateado, y utilizo tanto por ciento 2D. D se utiliza para los números enteros, y este 2 significa que nos respete dos dígitos, es decir, que nos muestre un espacio, el número me lo ponga ocupando 2 dígitos, ¿vale? Esto es para que aparezca la tabla pues bien presentada. Aquí una X, que va a ser el por que habitualmente solemos poner, y de nuevo utilizamos el mismo formato, tanto por ciento 2D igual a tanto por ciento 2D. Y ahora a continuación, pues, las diferentes variables. La variable tabla nos la va a poner en el primer tanto por ciento, la variable i en el segundo tanto por ciento, y la variable mult, luego a la hora de ejecutarlo, se me va a sustituir por el tercer tanto por ciento, así en orden. Pues bien, pues este bloque de instrucciones se va a ir repitiendo, ¿vale? Dando valores a la i desde 1 hasta 10. Cuando i valga 11, pues ya se sale del bucle for y se termina el programa.